Hermanos, buenos días, ¿me escuchan bien? Hoy está haciendo bastante calor, así que vamos a pedirle al Señor que enfríe un poco el salón hoy. Bueno, mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a leer la santa palabra de nuestro Señor, Oseas. Vamos a abrir el libro del profeta Oseas. El libro del profeta Oseas se encuentra después del libro del profeta Daniel, en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer el capítulo 3. Oseas, capítulo 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: Tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta mañana que nos has convocado en tu nombre y por esta porción de las Escrituras, Señor, que tú inspiraste y que preservaste hasta nuestros días. Así que te pedimos que el mismo Espíritu que inspiró esta porción nos ilumine en esta mañana para entendimiento de ella y la aplique a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con esta serie que hemos llamado Las Crónicas de Dios y su pueblo, ¿cierto? Comenzamos desde Adán, estamos viendo diferentes personajes desde Adán hacia adelante y estamos viendo cómo Dios trata con ellos, cómo Dios está tratando con ellos. Y hemos llegado al profeta Oseas, un contemporáneo de Jonás y de Isaías. ¿Sí? Él vivió en el reino del norte, lo que se conoce como Israel, en esta época de los reyes, y vivió en ese reino poco antes de la destrucción definitiva que llegó a manos del reino de los asirios, del imperio asirio, en el año 722 a.C. Él fue, como dije, un profeta contemporáneo de Jonás, de Isaías, pero de Amós también de Miqueas. Y su ministerio se centró en denunciar la apostasía, la idolatría creciente en Israel. Era una época de una prosperidad política, es la misma época de Jonás, que fue bajo el reinado de un hombre llamado o conocido por nosotros como Jeroboam II. Era una época de prosperidad política, pero de mucha decadencia moral y una decadencia. Ellos se habían apartado de Dios para irse en pos de dioses ajenos, habían caído en una gran idolatría. Ahora bien, la vida de Oseas, como la de otros profetas de la literatura profética, diferente a Jonás, la historia de Jonás es un libro que es profético, pero es una narración, ¿sí? Es un libro muy histórico. Pero la literatura profética es bastante particular porque se caracteriza no solamente por mensajes de advertencias, denuncias y esperanza, sino también porque Dios les manda a estos profetas, especialmente a Oseas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, les manda a reflejar en sus vidas, a través de actos puntuales que Él les ordena, que Dios les ordena, el mensaje que Dios quiere transmitir hacia el pueblo. Por eso la relación entre Oseas y su esposa Gomer es un mandato de Dios para que el profeta represente en su historia la relación entre Dios y su pueblo infiel. Así que Dios no quería dar solo palabras proféticas, sino que también quería mostrar el dolor de la infidelidad, de la infidelidad cuando el pueblo le es infiel, mediante esta historia bastante viva. Y justamente esta particularidad de los profetas hace que sea un reto resumir sus vidas, sobre todo cuando veamos a Isaías, Jeremías o Ezequiel. Será un verdadero reto tratar de resumir
la vida de ellos. Por ejemplo, el libro de Oseas tiene 14 capítulos y la mayor parte de la historia de Oseas y de otros profetas es denunciar, advertir, presagiar, etcétera. Es decir, son discursos, literatura profética, anuncios de juicio. Y hay poca narración histórica en medio de la literatura profética. La literatura narrativa, como ustedes han visto, ha sido la base de esta serie a lo largo de cada sermón. Estudiamos historias y luego las aplicamos a nuestras vidas, ¿no? Pero con la literatura profética tendremos que hacer algunas adaptaciones para que pueda coincidir con este tipo de sermón que estamos dando en esta serie, Las Crónicas de Dios y su pueblo. Así el libro de profeta Oseas, que dije tiene 14 capítulos, solamente los 3 primeros capítulos se enfocan en eventos narrativos. Los capítulos restantes poseen una característica más discursiva o profética. Por eso vamos a pasar la mayor parte del tiempo estudiando solamente los primeros 3 capítulos y luego haremos un breve resumen del mensaje del capítulo 4 al capítulo 14. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a estudiar los hechos, ¿cierto? Luego, ¿qué podemos aprender de estos hechos? Y por último, cómo estos hechos nos conducen al Evangelio, cómo nos conducen al Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 1, si usted tiene su Biblia, acompáñeme a Oseas capítulo 1. La historia del profeta Oseas comienza con una orden que es bastante desconcertante para él. Le dice Oseas capítulo 1, versículo 2, le dice Dios a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Imagínense que Dios le dice eso a usted. Con esta orden inicia uno de los relatos más simbólicos en toda la literatura profética. Dios no solo quiere que Oseas hable en su nombre, sino que su vida misma sea el mensaje. La mujer que le ordena tomar se llama Gomer, ¿cierto? No se nos dice si ya ella era una prostituta o antes de casarse con Oseas, o si después de casarse con Oseas se convertiría en una prostituta. Lo más seguro es que antes de que se casara con Oseas ya lo era. Pero lo importante aquí en la esencia del mensaje es entender el carácter o lo representativo que es esta mujer en la historia. Ella está representando a Israel, al pueblo de Israel, amante de otros dioses, incapaz de permanecer fiel al pacto. Así que Oseas obedece, al contrario de Jonás, que Dios le dijo, ve allí, y se fue en dirección contraria. Yo creo que si alguien tenía un derecho para desobedecer era Oseas. Dios lo estaba mandando a casarse con una mujer adúltera, ¿sí? Pero al contrario de Jonás, Oseas obedece y pronto le nacen 3 hijos. Y cada uno de los nombres de sus hijos tiene un significado profético. El primer hijo se llama Jezreel. Y ya estudiamos un poco esa ciudad de Jezreel, estudiando cuando vimos el sermón de Acab, ¿no? De Jezabel. Ahí, ¿qué ocurrió? La viña de Nabot, ¿recuerdan? Ocurrió el derramamiento de sangre de la viña de Nabot y luego el derramamiento de sangre de Jezabel como juicio hacia ella, etc. Este es el nombre de una ciudad que está asociada con derramamiento de sangre y con juicio. Así que Dios está anunciando que va a castigar a la casa de Israel, que va a castigar a Jehú por las matanzas cometidas ahí. Jehú era el rey anteriormente, o la casa de Jehú más bien, porque Jeroboam era descendiente de Jehú, ¿cierto? Y este es el primer nombre, Jezreel. El segundo hijo se llama Lo-Ruama, y significa no compadecida, es decir, no tengo compasión de ti. Esta es una declaración severa de que el Señor no tendrá más compasión de la casa de Israel. Y luego tiene un tercer hijo que se llama Lo-Ami. Y Lo-Ami significa no es mi pueblo, no mi pueblo. Así que este nombre anuncia un quiebre radical en la relación pactual, es decir, Israel ya no será llamado más mi pueblo. Estos nombres entonces reflejan un proceso progresivo de juicio. Jezreel anuncia el castigo, ¿cierto? Lo-Ruama refleja la retirada del favor divino y Lo-Ami aparentemente refleja el fin del pacto, el fin de la relación. Es como si Dios estuviera diciendo ya no más, el vínculo está roto, ¿cierto? Ahora bien, lo interesante es que el capítulo 1 no termina con esa imagen. Hay juicio, sí, pero hay esperanza en medio del juicio.
el versículo 10 y el versículo 11 de ese capítulo 1, Dios interrumpe el anuncio de castigo con una promesa de restauración. Dice, en lugar de decirles, vosotros no sois pueblo mío, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Entonces aquí se introduce la tensión del libro. Hay una tensión interesante si ustedes leen del capítulo 1 al 14, porque en unas partes Dios dice, no serán más mi pueblo, y en otra parte dice, serán mi pueblo, y no serán más amados, y después dice, y serás amado. El amor de Dios no será anulado por la traición del pueblo. Es el punto aquí. El juicio es real, claro, pero no es la última palabra. Y entonces en el capítulo 2, el libro profundiza esta metáfora del matrimonio entre Dios, que viene siendo el esposo fiel, representado en Oseas, e Israel, que viene siendo la esposa infiel, representada en Gomer. Aquí se describe el juicio por la infidelidad de Israel, pero también se habla de su futura restauración. Primero, Dios ordena a Oseas que confronte a su esposa por su adulterio. Vaya y la confronte porque ella ha fornicado. Esto, por supuesto, está apuntando al adulterio espiritual de Israel. El reino del norte, Israel, había abandonado a Jehová para seguir a dioses falsos, creyendo que estos ídolos les daban prosperidad. Segundo, el Señor anuncia que castigará a la nación. Él quitará sus bendiciones. Era una época de prosperidad política, como dije, bajo Jeroboam II. Y Dios dice que castigará a la nación quitando sus bendiciones, su cosecha, su vino, su lana, etcétera, para que ellos entiendan que Él es su verdadero proveedor, porque ellos creían que eran los ídolos los que le estaban proveyendo, la causa de la riqueza que estaban teniendo en ese momento. Así que Israel va a ser expuesta como una esposa adúltera y sus fiestas idolátricas van a ser destruidas. Es lo que está diciendo este capítulo 2. Y por último, a pesar del juicio, Dios promete una futura reconciliación. Así como en el Éxodo, Dios va a llevar a Israel a un lugar desértico para renovar su pacto. Israel dejará de llamar a su Dios Baal y entonces lo llamará Ishi. Y Ishi significa esposo. Israel va a llamar a Dios su esposo. Dios desposará a Israel en justicia, misericordia y fidelidad. Entonces la tierra va a florecer y Dios va a responder a los cielos que responderán a la tierra. Y entonces los nombres de sus hijos simbólicamente cambian. Los Ruama ya no será los Ruama, ahora será Ruama. Es decir, ya no será no compadecida, sino me compadezco. Y Loami ya no será Loami, sino que será Ami. Es decir, ya no será no mi pueblo, sino que ahora será mi pueblo. Simbólicamente los nombres cambian ahí. Y en el capítulo 3 nos encontramos con el clímax, como yo lo veo, de la historia. El relato va a continuar con una escena tan escandalosa, pero conmovedora a la vez. Hermanos, Oseas ya sabía que Gomer iba a ser adúltera. De antemano lo sabía, se casa con ella. Y ocurre lo que él sabía que iba a pasar. Gomer ha abandonado a Oseas, lo abandona. Pero no solamente es que lo abandona, es que Gomer se va tras otros hombres, no tras un hombre, lo cual sería ya suficiente, sino que se va tras muchos hombres. Regresa a su antiguo estilo de vida. Es decir, se prostituye nuevamente. Y entonces Dios le dice a Oseas, capítulo 3, versículo 1, y la Nueva Versión Internacional es mucho más ilustrativa o mucho más clara de lo que ese pasaje significa. La Reina Valera deja un poco oscura, da un poco, o sea, no lo deja muy claro, ¿sí? Pero la Reina Valera, la NBI dice lo siguiente: ve y vuelve a amar a tu esposa, aunque sea amante de otros y adúltera. Ámala como el Señor a los hijos de Israel, aunque se hayan vuelto tras otros dioses. Terrible esto que está pasando en la historia, humillante. Oseas va y entonces y compra a Gomer, a su propia esposa, la tiene que volver a comprar con 15 piezas de plata y una medida y media de cebada, como si ella fuera una esclava. Es decir, Oseas tiene que comprar a su misma esposa porque ella se había prostituido y se había vendido a otros hombres. No solamente que lo dejó por un hombre, lo dejó por varios hombres y se vendió a esos hombres. Increíble. Es una escena humillante para
para Oseas y escandalosa para todos nosotros, pero es una escena muy ilustrativa de lo que estaba pasando en Israel en ese momento. Ahora bien, lo interesante aquí es analizar el corazón de Oseas, porque yo me pongo en los zapatos de Oseas y digo, wow, increíble. Oseas va y la compra, pero no la compra para humillarla, no la compra para usarla, la compra para restaurarla. Le dice, después de que ella le ha sido infiel, le dice en el versículo 3 del capítulo 3, muchos días estarás conmigo y no fornicarás ni tomarás otro varón y yo haré lo mismo contigo. Le está pidiendo que le sea fiel y él le va a ser fiel. El profeta entonces paga por ella y la vuelve a tomar como esposa y le ofrece fidelidad, esperando de ella una respuesta igualmente fiel hacia él. Es decir, él espera que ella cambie, pero él la tomó así y ella vivió de esa manera igual. ¿Qué posibilidad hay de que esta mujer realmente cambie? O sea, la compra esperando que esto realmente ocurra. Así que imaginemos aquí a los vecinos y a los amigos de Oseas, ¿qué le dirían? Ingenuo, eres muy ingenuo, eres un bobo, posiblemente le dijeran en nuestro lenguaje cartagenero. Y no hagas eso. Y aún así, él va y muestra fidelidad a una mujer que le ha pagado con infidelidad y con humillación. Sin embargo, de esta manera, el matrimonio de Oseas se convierte en una parábola viva de la gracia de Dios hacia nosotros. Dios redima a su pueblo no para esclavizarlo, sino para restaurar la comunión que ya ha sido rota. Y en este capítulo, hermanos, se nos revela el corazón de la historia. Y el corazón de la historia es que el amor de Dios no es distante. Y aquí ya me estoy anticipando un poco a las aplicaciones, ¿no? Pero el amor de Dios no es distante. Es un amor que va en busca del infiel. El amor de Dios va en busca del infiel y redime al que se ha vendido. Al que se ha vendido a otros dioses. Y paga el precio para restaurar lo que ya le pertenecía. Es increíble, ¿no? Porque aquí inmediatamente llegan las imágenes de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero no nos vamos a anticipar a la historia. Ahorita vamos hacia allá. Ahora, del capítulo 4 al 14 tenemos anuncios, advertencias, promesas de restauración. Y voy a resumir esto rápidamente. En el capítulo 4 vemos una acusación contra Israel. El Señor declara que Israel carece de fidelidad, de amor y de conocimiento hacia Él. Los sacerdotes han fracasado en enseñar la ley y se han enriquecido con la idolatría. En el capítulo 5 vemos el anuncio de un juicio inminente. El juicio está dirigido contra los sacerdotes, contra los reyes y contra el pueblo por su rebelión. Se nos dice que su orgullo los había llevado a buscar ayuda a Asiria en lugar de en Jehová. Ellos confiaban en las alianzas políticas en lugar de confiar en el Dios que creó las cosas. Por tanto, ante la obstinación de esta nación, Dios se aparta hasta que reconozcan su culpa y le busquen con sinceridad. En el capítulo 6 se denuncia un falso arrepentimiento de la nación. El pueblo dice querer volver a Dios, pero su conversión es temporal, es una conversión interesada. Están buscando a Dios por los intereses. Y el Señor dice, y aquí es donde tenemos ese famoso versículo, misericordia quiero, no sacrificio. Oseas 6:6. En el capítulo 7 vemos la corrupción y la decadencia del reino. Literalmente ellos se están pudriendo en sus pecados, dice el pasaje. Y en lugar de confiar en Dios, buscan ayuda en Egipto y en Asiria, en las naciones paganas, en las naciones vecinas, en las alianzas políticas, ¿cierto? Y entonces en el capítulo 8 vemos la cosecha que Israel va a recibir por lo que ha sembrado. Ellos han quebrantado el pacto, haciendo alianzas inútiles con las otras naciones. Eso es lo que han sembrado, por tanto van a cosechar tempestad. Es decir, van a cosechar una invasión y un exilio por parte de las mismas naciones en las cuales ellos están confiando. Y entonces el capítulo 9 nos anuncia el exilio y la desolación, el juicio. Se anuncia el fin de la prosperidad de la nación. Se anuncia que las fiestas paganas terminarán y el pueblo será llevado a Asiria a comer pan impuro. Se dice que debido a que ellos han perseguido a los profetas, quedarán sin descendencia, quedarán sin tierra. Entonces el capítulo 10 anuncia el castigo por la idolatría.
Se dice que los altares a Baal serán destruidos y que el rey de Israel desaparecerá. Por sembrar injusticia, ellos van a cosechar devastación. Son imágenes bastante fuertes. En el capítulo 11 ya el lenguaje comienza a cambiar un poco. El capítulo nos acerca al corazón de Dios. El Señor recuerda cómo cuidó a Israel como un niño, pero ellos lo han abandonado. Sin embargo, aunque el exilio viene, Dios no los va a destruir por completo. Él promete un regreso futuro a la tierra. Y entonces en los capítulos 12 y 13 se relatan unas advertencias finales. Se dice que así como ocurrió con Jacob, Israel lucha contra Dios, pero debe volver. Su adoración a Baal los llevará a la ruina, pero a pesar de eso, de que se entregaron a dioses ajenos que los abandonaron, Dios los va a redimir de la muerte. Y por último, el capítulo 14 anuncia restauración. El Señor les hace un llamado al arrepentimiento. Israel debe dejar a los ídolos y confesar su pecado. Dios anuncia una bendición futura y dice que Él sanará la infidelidad del pueblo y los hará florecer como un olivo. Y así termina el libro de Oseas. Las imágenes son bastante fuertes. Ahora, hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Hermanos, lo primero que podemos aprender es que el amor fiel de Dios es el ancla de nuestra esperanza. El amor fiel de Dios es el ancla de nuestra esperanza. Cuando Oseas recibe el mandato divino a contraer matrimonio con una mujer ramera, él bien pudo haber caído en depresión y desesperanza, ¿y quién no? Porque ¿cómo va a perseverar al lado de alguien que no quiere quedarse contigo? ¿Cómo puedes perseverar en una relación así? ¿Cómo seguir amando a quien constantemente te traiciona? Pero la historia de Oseas trasciende su vida. Ahí es cuando tú tienes que verte a ti ahí en tu relación con Dios. Este relato en realidad no trata simplemente de un profeta y su esposa infiel, sino de un Dios de amor que permanece fiel a pesar de la infidelidad tuya, a pesar de la infidelidad de su pueblo. A lo largo del libro, una y otra vez, Dios dice: no eres mi pueblo, pero serás mi pueblo. No serás compadecida, pero me compadeceré de ti. Israel rompe el pacto, pero Dios no rompe su promesa. Aunque hay juicio, no hay abandono. Aunque hay disciplina, no hay olvido. Dios no se ha olvidado. Aunque hay silencio, no hay desinterés de parte de Dios. La fidelidad de Dios, entonces, en esta historia, resplandece como una roca segura que sostiene a su iglesia, que sostiene a los infieles. Hermanos, y esa misma fidelidad que se ve en el libro de Oseas, a través de Oseas representando a Dios, es el ancla de nuestra esperanza hoy, en esta mañana, en este día. No estamos firmes porque nuestros sentimientos sean estables, o porque nuestro compromiso nunca fluctúe, o porque nuestra vida espiritual sea impecable, sea intachable. No, hermano, no está firme por eso. Estamos firmes porque Dios es fiel. El esposo es fiel con su esposa infiel. Él no cambia, Él no miente, Él no olvida su pacto. Así que, mi hermano, te pregunto en esta mañana, ¿te sientes inconstante? Yo muchas veces me siento inconstante. ¿Te deprimes por tus caídas, por tu pecado? ¿Te preguntas si tal vez Dios se ha cansado de ti porque siempre con el mismo pecado, con los mismos pecados? Entonces yo te digo en esta mañana, mira al Dios de Oseas. Mira al Dios de Oseas. Él no depende de tu constancia para cumplir sus promesas. Él permanece fiel cuando tú eres infiel. Él permanece fiel incluso cuando tú eres infiel. Como dijo Pablo siglos después en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Esa es su esencia. Es una de sus características, de sus atributos. Dios no puede negar lo que Él es. Así que tu esperanza no está anclada a tu fidelidad. Si fuera por eso, estuvieras perdido. Tu esperanza está anclada a su fidelidad, a su carácter. Y justamente, hermanos, porque el Señor es fiel, Él tiene que tratar con nuestro pecado. No puede dejarnos simplemente irnos tras dioses ajenos.
Su fidelidad no es permisiva, es amorosa. El amor verdadero por eso disciplina. Cuando amas a tu hijo lo disciplinas. El amor verdadero disciplina. El libro de Oseas nos muestra a un Dios que hiere, pero para sanar. Que corrige, pero con el objetivo de restaurar. El capítulo 2 nos da esta imagen con claridad. Dios encierra a Israel, la deja sin viñas, le quita sus fiestas y la lleva al desierto. ¿Pero para qué? El versículo 14 de ese capítulo 2 dice: las atraeré al desierto y hablaré a su corazón. Es una imagen bastante tierna. ¿Qué imagen más hermosa? Dios no envía al desierto para castigar por caprichos. Envía al desierto para volver a conquistar el corazón de su esposa. Es increíble. Nuestras disciplinas que recibimos, en las cuales queremos salir de ellas, es Dios conquistando nuevamente nuestro corazón. Así como Oseas trajo a Gomer de regreso, no para castigarla, sino para renovar el amor, el Señor también trata con nosotros de esa manera en su fidelidad. Nos disciplina, pero no para destruirnos, sino para despertarnos. Nos quita los ídolos, nos encierra, nos deja sin fuerza, pero para que miremos de nuevo hacia Él. Nuestros corazones quieren irse tras los ídolos. Nuestros corazones quieren irse tras las cosas creadas. Pero el Señor corrige nuestro caminar para que entendamos que Él es nuestro bien supremo. El único bien supremo que tú puedes tener es Dios, no hay nada más. Todo lo demás es vacío. La creación no puede ser tu bien supremo. Las cosas creadas no pueden satisfacerte. No fuiste diseñado para eso. Así que no temas cuando Dios te disciplina. Teme más bien cuando Dios no lo hace. Teme más bien cuando Dios no disciplina. Porque las disciplinas divinas son pruebas del amor divino hacia ti. Ahora bien, hay algo profundamente escandaloso en la historia de Oseas. Él no solo se casa con una mujer de la que sabe de antemano que le será infiel, sino que ya después de casarse la va a buscar cuando ella se ha prostituido, cuando ya ha destruido la relación con él, cuando parece que no queda nada más sino vergüenza y ruina. Y sin embargo, Oseas va y la compra, la llama, le promete fidelidad. Y uno se pregunta, ¿pero qué clase de amor es este? ¿Quién podría brindar un amor como este? Y la respuesta en esta mañana es que ese es el amor de Dios para los pecadores. Ese es el amor de Dios para ti y para mí. Es el amor que no espera que tú seas digno, sino que va a ti cuando tú no lo eres. Cuando tú no eres digno, ahí va el amor de Dios. Él ya sabía de antemano que tú serías infiel. Y aún así Él te unió al pacto de gracia. Aún así Él te unió a la iglesia. Y mientras tú eres infiel, Él permanece fiel. Él sabía de antemano tus pecados. Y aún así te escogió. Por tanto, hermanos, esta es una invitación en esta mañana para los que estuvieron con nosotros, pero ya no están con nosotros. Si te viene alguien a la mente en estos momentos, envíale este sermón cuando esté disponible en YouTube. Porque esto es una palabra para él. Si tú eres alguien que una vez caminó con Cristo, que una vez adoró, que una vez sirvió al Señor, pero que hoy está lejos amando el mundo, esta historia te llama a ti por tu nombre. Te has ido tras dioses ajenos. Amaste más el dinero, amaste más el placer, la aprobación, tus propios planes, la aprobación del mundo, ¿no? Entonces tú te has prostituido como Gomer. Pero el mensaje de Oseas no es que no hay esperanza para ti. Al contrario, el mensaje es que Dios puede restaurarte aunque tú hayas sido infiel. La fidelidad de Dios es más fuerte que tu historia, es más fuerte que tus pecados. Su amor es más profundo que tu traición. Así que no importa cuánto te hayas alejado, Él puede encontrarte, Él puede redimirte y Él puede restaurarte. Hay esperanza en Dios. Hay esperanza en el Dios de Oseas. Y también esta es una invitación para los que nos visitan hoy por primera vez.
Quizás te preguntes si esta historia habla también a alguien como tú. Tal vez piense que Dios ama a los que siempre han estado en la iglesia, a los que tienen vidas organizadas. Pero el libro de Oseas te dice en esta mañana, Dios ama al que está lejos. Dios va tras la esposa infiel. Y ese amor está disponible para ti hoy, en esta mañana. En segundo lugar, hermanos, hoy podemos aprender a amar como Dios ama, incluso cuando duele. Una de las lecciones más impactantes que aprendemos de Oseas es que el amor verdadero no se rinde fácilmente. Aquí estamos leyendo el amor de 1 Corintios 13, o no lo estamos leyendo, lo estamos viendo en esta historia. El amor de 1 Corintios 13. No es un amor emocional, no es un amor pasajero o un amor condicional. Es un amor que permanece infiel, que permanece fiel incluso cuando el otro no responde, que sigue dando cuando el otro sigue fallando. Es un amor que busca restaurar cuando lo más fácil sería abandonar. Ese es el amor de Oseas por Gomer. Pero más aún, ese es el amor de Dios hacia nosotros. Cuando Dios le dijo a Oseas, ve, tómate a una mujer fornicaria como esposa, no era solo, como vimos, para ilustrar el pecado de Israel, sino para que el profeta encarnara en su propia carne el peso de amar a alguien que no quiere ser amado. El peso de amar a alguien cuando no quiere ser amado. Y cuando más adelante Gomer se va detrás de otros hombres y termina destruida, vendida y abandonada, Dios no le dice a Oseas, déjala, sino que le dice, ve otra vez y ámala. Ve otra vez y ámala otra vez. No porque ella lo merezca, porque claramente no lo merece, sino porque ese es el amor que Dios tiene para con su pueblo infiel. Ese es el amor con el que Dios nos amó. Dice la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 10, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Sin embargo, y aquí es donde viene lo duro para nosotros, este llamado no es solo para profetas, es un modelo de amor que el Señor espera que nosotros también reflejemos en nuestras relaciones. Como creyentes, como esposos, como amigos, como miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados a amar incluso cuando no somos amados de vuelta. A esperar cuando el otro se ha endurecido, a perseverar cuando el cansancio nos quiere vencer. Y esto, por supuesto, es especialmente evidente en un contexto como el matrimonio, ¿no? El apóstol Pablo nos dice que los esposos deben amar a sus esposas, Efesios 5:25, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, amar con un amor que no se da por vencido. Así que escúchame bien hoy tú que estás pasando por dificultades matrimoniales en tu relación de matrimonio. Puede que tu matrimonio sea difícil, muchos matrimonios son difíciles. Tal vez todos los matrimonios sean difíciles. Has amado, has perdonado, has hablado, has esperado y la otra persona no cambia. Amas pero no ves frutos. Llega un momento donde lo más natural sería rendirse. Pero hermanos, Oseas nos recuerda que el amor persevera. No porque el otro lo merezca, sino porque Dios ha perseverado contigo. Y mientras haya esperanza, mientras no se haya quebrado el pacto por completo, el llamado es a perseverar en tu matrimonio. Y ahora bien, aquí es donde necesitamos hacer una aclaración y donde necesitamos mucha sabiduría divina y abundante misericordia. Aunque Dios nos llama a amar como Él ama, nosotros no somos Dios. Es decir, Él nos ama a amar como Él ama, pero tú y yo no somos Dios. No tenemos ese amor perfecto de Dios. Y precisamente por nuestra condición caída, Dios ha provisto en su palabra cláusulas de excepción, donde el pacto matrimonial puede legítimamente romperse. Jesús, por ejemplo, enseñó que el adulterio rompe el pacto matrimonial.
Mateo capítulo 5, versículo 32, Mateo capítulo 19, versículo 9. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseñó que el abandono definitivo y voluntario por parte de un cónyuge incrédulo también libera al creyente de ese vínculo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 15. Estas no son puertas de salida fáciles. El divorcio no es una puerta de salida fácil, pero es una provisión divina para un mundo caído. Por eso, si tú has perseverado en tu matrimonio con fidelidad, has orado, has buscado la restauración, has perdonado, y sin embargo tu cónyuge ha sido infiel persistentemente o te ha abandonado de manera definitiva y voluntaria, la palabra de Dios no te obliga a vivir en esclavitud. No estarás en pecado si después de haber agotado todas las instancias, y este es el punto, agotar todas las instancias y buscar la restauración con todo tu corazón y por todos los medios, si después de haber hecho eso, decides terminar esa unión porque no hay respuesta, puedes hacerlo y no estás en pecado, lo estás haciendo bajo las causales bíblicas. ¿Sí? Pero el punto es perseverar hasta el final, hasta que ya no se pueda más. Dios es un Padre misericordioso que conoce tu dolor. Él conoce tus límites y también conoce tu naturaleza humana en el estado caído. Y por eso ha dado estas excepciones, ha dejado estas excepciones, cláusulas de excepciones en su palabra. Y dicho esto, este llamado a amar como Dios ama, sigue siendo un camino que debemos recorrer nosotros, sigue siendo un mandato para nosotros hoy. Y por supuesto no caminamos solo este camino, lo caminamos con Cristo, quien sabe lo que es ser rechazado por los suyos y quien nos da la gracia para amar. Pídele a Él que te ayude a amar. No amamos para que nos amen, sino porque hemos sido amados primero por aquel que no se rindió con nosotros. Y esa es la base para amar a los otros, porque Dios nos amó primero, ¿cierto? Aquí nos estamos adelantando a la tercera parte. ¿Cómo esta historia nos muestra a Cristo? Yo creo que ha sido evidente para nosotros cómo esta historia nos muestra a Cristo, ¿no? La historia de Oseas no es solo la historia de un profeta sufriente. Hermanos, es una sombra del amor redentor de Cristo por ti. Una sombra del amor redentor de Cristo por su iglesia. Desde el principio, Oseas fue llamado a representar con su vida la relación entre Dios y su pueblo. Y esa relación encuentra su cumplimiento definitivo en la obra de Jesús. Hermanos, Oseas amó a una esposa infiel. No porque ella lo mereciera, sino porque Dios la había mandado a hacerlo, a expresar ese amor con ella. Y Cristo vino a amar a una esposa infiel, la iglesia. No porque fuésemos puros o deseables, no porque tú te lo merecieras, no porque tú fueses digno de que Él muriera por ti, no eras digno claramente, sino porque Él decidió amarte con amor eterno. Nosotros somos Gomer en esta historia, no somos Oseas, somos Gomer en esta historia. Nosotros no fuimos tras otros dioses, nosotros nos prostituimos, nosotros vendimos nuestra alma por placeres temporales, seguridad falsa o aceptación mundana. Nosotros nos vendimos como esclavos al pecado. Pero ¿sabes qué? Aún así Cristo vino públicamente a rescatarte, a rescatarnos de nuestro exilio voluntario y de nuestra prostitución espiritual, y recibió la vergüenza y la humillación por nosotros. Así como Oseas la recibió con Gomer, Cristo recibió esa vergüenza y esa humillación en la cruz por ti. Para rescatarte a ti, lo hizo públicamente. En Oseas 3, que fue el pasaje que leímos al inicio, vemos que el profeta paga un precio para redimir a su esposa. Eso es una figura clara de Cristo, ¿no? Quien nos redimió a nosotros, pero no con oro ni plata, sino como veíamos esta mañana en la escuela dominical, con su sangre preciosa, muriendo por ti. Como dice la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18-19, fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Él pagó por ti, Él te compró.
pero a precio de sangre. Por otra parte, Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Así como Oseas no se quedó en casa esperando a que su esposa volviera, porque claramente ella no iba a volver por sí misma. Si Oseas no va a buscar a su esposa, ella no vuelve. Ella no iba a volver. Así como Oseas, Cristo salió a nuestro encuentro. Descendió del cielo, se encarnó, tomó nuestra naturaleza humana, caminó entre los pecadores y se entregó por ti. Se entregó por su esposa infiel para lavarla, para limpiarla y restaurarla. Él no esperó a que tú fueras a Él porque no ibas a ir a Él. Él vino por ti. Pablo lo dice claramente en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Pero para qué? Para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Así que Él nos buscó cuando nosotros éramos Gomer, para presentarnos como una esposa pura, restaurada y gloriosa. Ahora bien, aquí es cuando Cristo es superior a Oseas. Oseas no pudo cambiar el corazón de Gomer. No pudo cambiar el corazón de Gomer, pero Cristo sí puede cambiar tu corazón. Cristo sí puede cambiar el corazón de su pueblo. Él no solo nos compró con su sangre, sino que nos regenera, nos santifica y nos prepara para el día de las bodas eternas. Y por último, hermanos, Oseas capítulo 11 dice: cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Este texto es citado por Mateo, por el evangelista Mateo, en el capítulo 2, versículo 15, pero aplicándolo a Jesús. Es decir, Jesucristo, ustedes saben, cuando Herodes quiso matar a los niños, tuvo que huir con su familia a Egipto para no morir en esa matanza. Y entonces Mateo dice, para que se cumpliese lo que está dicho en la Escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, lo que Oseas vio de manera fragmentada, ahora Mateo lo ve cumplido. El hijo fiel de Dios no es Israel. Israel cayó. Israel es Gomer en la historia. Israel falló. El hijo verdaderamente fiel de Dios es Cristo. Él es el verdadero Israel. Él es quien cumplió el pacto por nosotros. Donde Israel falló, Cristo obedeció. Donde Israel fue infiel, Cristo fue fiel hasta la muerte. Donde la esposa fue infiel, Cristo fue fiel hasta morir por ella. Ese es el amor de Cristo hacia ti en esta mañana. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la apliques a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo. Amén.